No temáis, porque Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Cierra los ojos. Esta noche, antes de que el sueño llegue, quiero llevarte a la noche más importante que un pueblo ha vivido jamás. No fue una noche de batallas ni de gritos, fue una noche de silencio. Un silencio tan cargado, tan denso, que todavía hoy, miles de años después, quien conoce la historia puede casi sentirlo en el pecho. Fue la noche en que un pueblo esclavo, después de 400 años de cadenas, empacó sus pocas pertenencias, tomó a sus hijos de la mano y salió caminando hacia la libertad, sin saber exactamente a dónde iban, sin saber qué encontrarían en el camino, sin más garantía que una promesa hecha siglos atrás a un anciano llamado Abraham. Esta es la historia del Éxodo, la historia de Pascua, la historia del Mar Rojo, la historia de liberación más poderosa que existe. 400 años de silencio. Para entender lo que sucedió esa noche, necesitamos recordar de dónde venía este pueblo. 400 años atrás, una familia de 70 personas había llegado a Egipto buscando comida durante una hambruna. Eran los hijos y nietos de Jacob, el nieto de Abraham. Habían llegado por invitación, con dignidad, gracias a que uno de sus hijos, José, se había convertido en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Pero los siglos pasaron, José murió, sus hermanos murieron, y el pueblo que habían generado creció tanto que los egipcios comenzaron a temerles. Y el temor, cuando llega al poder, siempre termina de la misma manera. Los convirtieron en esclavos. Imagina eso, una generación que recordaba la libertad, luego una que ya no la recordaba, pero la añoraba, luego otra que ni siquiera sabía qué significaba ser libre, y así, generación tras generación, 400 años de amaneceres que comenzaban igual, con la espalda inclinada, el sol aplastante del desierto y el peso del ladrillo que nunca terminaba. Construyeron ciudades para el faraón, Pitón, Ramsés, edificios que todavía hoy se levantan sobre la arena del desierto, silenciosos testimonios de la mano que los levantó sin nunca ser mencionada en sus paredes. Pero Dios los estaba viendo, y Dios había enviado a Moisés. Ya conocemos la historia de Moisés, el príncipe que huyó, el pastor del desierto, la zarza ardiente, el llamado y el regreso a Egipto con un mensaje que nadie quería escuchar: deja ir a mi pueblo. El faraón se negó una vez, 2 veces, 10 veces. Y con cada negativa llegó una plaga, el Nilo convertido en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la enfermedad del ganado, las llagas, el granizo, las langostas, la oscuridad densa como un manto que cubrió Egipto durante 3 días. Pero el corazón del faraón permaneció endurecido.
hasta que llegó la última noche. La noche de Pascua. Dios le habló a Moisés y a Aarón antes de que llegara esa noche. Les dijo lo que iba a suceder y les dio instrucciones precisas para que el pueblo de Israel estuviera preparado. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, un cordero de 1 año, perfecto, sin mancha. Debían sacrificarlo al atardecer y tomar su sangre, y con esa sangre marcar los 2 postes y el dintel de la puerta de su casa. Esa noche, el ángel de la muerte recorrería toda la tierra de Egipto y tomaría al primogénito de cada hogar. Pero la sangre en las puertas sería una señal, y donde hubiera sangre, el ángel pasaría de largo. De ahí el nombre que lleva esta noche hasta hoy: Pascua, Pesaj en hebreo, pasar por encima, pasar de largo. Y luego les dijo cómo debían comer esa noche: de pie, con las sandalias puestas, con el cayado en la mano, listos para partir, como alguien que sabe que no va a quedarse, como alguien que ya tiene un pie en el umbral de una vida nueva. Imagina esa comida, las familias reunidas en el silencio tenso de esa noche, los padres que habían conocido el látigo del capataz, las madres que habían visto partir a sus hijos a trabajar desde que podían caminar, los abuelos que quizás ya no recordaban cómo era vivir sin que alguien les dijera qué hacer, comiendo cordero asado con hierbas amargas. Las hierbas amargas, símbolo del amargo sabor de la esclavitud, mezclado con el pan de la liberación. Y afuera, la noche de Egipto era más oscura que de costumbre. A medianoche llegó. La Biblia lo describe con 6 palabras que son 6 golpes de silencio. A la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del preso en el calabozo más oscuro. Desde el hijo mayor de cada familia noble hasta el hijo de cada esclavo que habitaba las casas más humildes de Egipto. Y en toda la tierra de Egipto hubo un gran clamor, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Esa escena, ese dolor colectivo, merece un momento de silencio y de respeto. No es una historia de triunfo sobre el enemigo. Es una historia del costo devastador de la obstinación de un hombre poderoso. El faraón pagó con su hijo lo que pudo haber evitado 9 veces antes. Pero en las casas con sangre en las puertas, todo estaba en silencio, vivo, intacto, esperando. La gran salida. En medio de la noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Ya no había negociación, ya no había condiciones. La voz del hombre más poderoso de la tierra conocida resonó en la oscuridad del palacio con una derrota que no necesitaba palabras para expresarse. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. E id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y bendecidme también a mí. Esas 4 palabras finales del faraón son quizás las más reveladoras de toda la historia.
el hombre que durante años había rechazado con desprecio al Dios de los esclavos, ahora pedía la bendición de ese Dios, porque sabía, en la oscuridad de esa noche de luto, que había estado luchando contra algo que ningún ejército puede vencer. Y el pueblo de Israel se levantó, 600,000 personas, dice el texto, y eso sin contar mujeres y niños. Una multitud que se ponía en marcha en la oscuridad, con sus rebaños, sus pocas pertenencias, su pan sin levadura, porque no había tiempo de esperar a que fermentara. Imagina ese momento. Imagina el sonido de 600,000 pares de pies comenzando a moverse al mismo tiempo en el silencio de la noche. El balido de las ovejas, el llanto suave de algún bebé, el crujir de los carros de madera, las madres sosteniendo a sus hijos de la mano, apretando fuerte, asegurándose de que nadie se perdía. 400 años de esclavitud terminando con ese sonido. El sonido de pies libres sobre la arena de Egipto. La Biblia también nos dice algo hermoso, que Moisés no olvidó llevar algo muy específico consigo, los huesos de José. 4 siglos antes, cuando José estaba por morir en Egipto, les había dicho a sus hermanos: «Cuando Dios os visite y os saque de aquí, llevad mis huesos con vosotros». Y durante 400 años, generación tras generación, alguien había guardado esa promesa. Alguien había cuidado de que los huesos de José estuvieran listos para el día de la salida. Ese detalle, tan pequeño y tan humano, habla de un pueblo que honra a sus muertos, que carga con su historia, que no deja a nadie atrás, ni siquiera a quienes partieron hace 400 años. Y Dios los guiaba, no con un mapa, no con instrucciones escritas en piedra, con una columna de nube durante el día que daba sombra en el calor del desierto, y con una columna de fuego durante la noche, que los iluminaba en la oscuridad para que pudieran seguir caminando. La presencia visible de Dios, moviéndose delante de ellos. El ejército en el horizonte. Y entonces el faraón cambió de mente. Así lo dice el texto con una claridad que duele. Dado fue aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y el de sus siervos se volvió contra el pueblo. ¿Por qué hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? La economía del dolor, la lógica del opresor que se da cuenta de que acaba de perder su fuente de trabajo gratuito. Ya no importaba el dolor de la noche anterior, ya no importaban las 10 plagas, ya no importaba el luto que llenaba cada hogar de Egipto. Lo que importaba era lo que se había perdido en términos de poder. El faraón preparó su ejército, 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto, capitanes sobre cada uno de ellos. La caballería, la infantería, todo el poderío militar de la nación más poderosa de la tierra, en marcha para traer de vuelta a sus esclavos. Imagina ese ejército desde la distancia. El polvo levantado por miles de cascos de caballos, visible desde kilómetros. El sonido de los carros de guerra, ese ruido metálico y grave que hacía vibrar el suelo. Los estandartes del faraón ondeando. La certeza de que todo ese poder se dirigía directamente hacia una multitud de hombres, mujeres,
niños y ancianos que caminaban con sus ovejas y sus pertenencias, y no tenían ejército ni armamento. El pueblo de Israel los vio venir, y tuvieron mucho miedo. La reacción fue la más humana posible. Gritaron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Mejor ser esclavos que morir libres? No los juzgues. Cuando el miedo es suficientemente grande, el pasado siempre parece más seguro que el presente, aunque ese pasado fuera una jaula. La libertad en el borde del abismo siempre parece más aterradora que la esclavitud en tierra conocida. Y Moisés, con el ejército del faraón acercándose y el mar detrás de ellos, dijo algo que solo puede decirse con una fe que no tiene fondo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos. Esa palabra, en ese momento, es quizás la instrucción más difícil que se le puede dar a alguien. El mar que se abrió. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se movió y fue a sus espaldas. La columna de nube se interpuso entre el ejército de Egipto y el pueblo de Israel. Para los egipcios, la nube era oscuridad y confusión. Para Israel, era luz en la noche. La misma columna, dos caras completamente distintas, dependiendo de a qué lado te encontraras. Y toda aquella noche, el ejército no pudo acercarse. Entonces Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo soplar un recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Imagina estar ahí. Imagina ver el agua moverse, no en las olas normales que conoces, sino separándose, apartándose, acumulándose a los lados como paredes enormes. El sonido del agua que se divide debe haber sido un sonido que ningún oído humano había escuchado antes, un sonido sobrenatural. Y el fondo del mar quedando al descubierto, no pantanoso, no lodoso e impasable, sino seco. El texto dice expresamente: tierra seca. Y el pueblo de Israel entró por en medio del mar, a pie enjuto. Detente un momento en esa imagen. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ovejas, cabras, bueyes, cargando sus pertenencias, caminando entre dos paredes de agua. El mar suspendido a ambos lados, inmóvil, sostenido por algo que la física no puede explicar. Quizás había luna esa noche. Quizás su luz se reflejaba en esas paredes de agua y hacía brillar todo el pasaje, como un túnel de cristal y plata. Quizás los niños miraban asombrados las paredes de agua, señalando con sus dedos pequeños peces que nadaban al otro lado, suspendidos en ese muro imposible. Quizás los ancianos caminaban en silencio, con lágrimas en los ojos,
pensando en sus padres y en los padres de sus padres que murieron sin ver ese día. Paso a paso, el fondo del mar bajo sus pies, la libertad al otro lado. La orilla del otro lado. Al amanecer, el ejército egipcio comenzó a entrar también por el paso entre las aguas. Pero algo salió mal para ellos. Las ruedas de los carros comenzaron a atascarse. El suelo que había sido seco y firme para Israel se volvió inestable bajo las pezuñas de los caballos y las ruedas de metal. El pánico comenzó a extenderse por las filas egipcias. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ya lo entendían, demasiado tarde. Cuando el último israelita pisó la orilla del otro lado, Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios». Y Moisés extendió su mano, y al despuntar el alba, el mar volvió en toda su fuerza, y los egipcios que huían hacia él se encontraron de frente con él. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Esa escena también merece silencio. No es un momento de celebración fácil. Es el momento en que la consecuencia final de la obstinación y la crueldad de un sistema entero llega a su fin. El faraón que ordenó ahogar a los bebés hebreos en el Nilo vio a su ejército ser cubierto por el mismo principio que él había puesto en marcha. Lo que siembras, cosechas. Y el pueblo de Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar, y vio la gran mano que Jehová había ejecutado contra Egipto. Y el pueblo temió a Jehová, y creyó en Jehová y en Moisés su siervo. Y entonces Moisés cantó, y todo el pueblo cantó con él, el cántico del mar, Shirat Hayam en hebreo, el primer canto de victoria registrado en la Biblia, nacido espontáneamente en la orilla del mar, de la boca de un pueblo que no tenía palabras suficientes para lo que acababa de vivir, y así que los encontró en el canto. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Imagina eso, mujeres que habían nacido esclavas bailando en la orilla del mar con panderos, pies que habían sido encadenados danzando en la arena libre, voces que habían susurrado su dolor en la noche durante generaciones, levantándose en canto al amanecer. Lo que esta historia significa para ti hoy. Mientras el sueño se acerca, quiero que te lleves algo de esta historia. El pueblo de Israel llegó al mar entre dos imposibles. Detrás de ellos, el ejército más poderoso del mundo conocido. Delante de ellos, el mar. No había salida visible. No había solución lógica. No había camino que un ojo humano pudiera trazar en ese momento. Cualquier persona razonable habría concluido que estaban atrapados. Y es exactamente ahí, en ese punto donde el camino se acaba, donde ocurrió el milagro. Hay algo en la naturaleza de los grandes milagros que parece requerir que todas las salidas humanas estén cerradas primero. Como si el espacio para lo imposible solo se abriera cuando hemos agotado lo posible. Quizás esta noche tú también estás en ese lugar, el lugar donde el camino parece haberse acabado, donde miras adelante y ves el mar, y miras atrás
y ves lo que te persigue, y no puedes imaginar cómo va a salir de aquí algo bueno. La historia del Éxodo no promete que el camino será fácil. Promete que cuando no hay camino, el que prometió acompañarte puede abrir uno donde no lo había. Y hay otra cosa que quiero que notes. Moisés le dijo al pueblo: «Estad firmes y ved la salvación». Pero Dios le dijo a Moisés algo diferente, algo complementario. «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen». Marchen. Hay un momento para orar y pedir y esperar. Y hay un momento para avanzar, para dar el primer paso hacia el mar, confiando en que el camino se abrirá mientras caminas. No desde lejos, mientras caminas. La fe que abre mares no es la fe que mira el mar desde la orilla, es la fe que da el primer paso hacia el agua. Esta noche, mientras el sueño llega a buscarte, piensa en Miriam bailando en la orilla del mar con su pandero. Piensa en lo que sintió ese amanecer, la luz del sol naciendo sobre el agua, el aire salado llenando sus pulmones, sus pies en la arena libre y la certeza absoluta, grabada en el cuerpo más que en la mente, de que lo que parecía imposible había sucedido. Cada uno de nosotros tiene su mar que cruzar. Cada uno lleva consigo sus 400 años de algo que lo ha tenido encadenado. Un miedo, una historia de dolor, una limitación que parece más grande que la promesa. Pero la misma voz que dijo, «Extiende tu mano», te habla esta noche. No tienes que cruzar el mar esta noche, solo tienes que descansar. El que abrió el camino en el agua lo tiene todo en su mano. Tu situación, tu mañana, tu camino. Cierra los ojos, respira y duerme en la orilla del otro lado, libre.